Buenos días, oyentes de Radio Emérita. Soy Adriana Quiñones y estoy con mi compañera Selena Valero. Hoy tenemos un programa especial. Está con nosotros don Antonio Salguero, escritor y antiguo profesor de nuestro instituto. Adriana, ¿y por qué está aquí Antonio? Porque vamos a hacerle una entrevista para que nos cuente sobre sus libros y su vida en general. ¡Qué bien! ¿Comenzamos entonces? La huella de algún perfume barato, el brillo de una botella. Don Antonio Salguero tiene 62 años y nació en Talavera la Real. Ha pasado muchos años de su vida en Torremayor y como está casado con una emeritense, lleva ya en la capital autonómica desde 1987. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura, Premio Extraordinario de Doctorado, profesor en la Universidad de Extremadura y es investigador de la literatura de Extremadura. Hola, don Antonio. Buenos días y bienvenido a Radio Emérita. Un placer tenerle con nosotros. Buenos días. Gracias por vuestra acogida en la que fue mi segunda casa durante 28 años, donde impartí clases de lengua y literatura y con mis alumnos representamos diaporamas, recitales poéticos, obras de teatro, editamos la revista Arcoiris y libros como Alma entre labios, como Mágico perfume o Canciones de una abierta herida, compuestos con poemas de profesores, alumnos y personas de nuestro entorno, que luego presentábamos aquí en la Casa de la Cultura. Participamos a través del Departamento de Lengua y Literatura en concursos de lectura en público, de ortografía, de redacción, de Coca-Cola, en certámenes como el del periódico Hoy, en charlas de escritores en el instituto y en otras del aula Jesús Delgado Balondo. En fin, mantuvimos una atractiva dinámica haciendo de la asignatura una actividad muy viva. En primer lugar, nos gustaría centrarnos en su labor como escritor. Cuéntenos, ¿en qué se inspira para escribir sus libros? Salvo mis cuentos y mis 3 libros de poemas, versos de amor y vida, poemas de la esperanza y lindomundo.com, que son de creación, el grueso de mi producción literaria es de investigación y más que ser creativo me ha exigido pasión y fuerza de voluntad para buscar información, leer y sintetizar numerosos documentos. Por ejemplo, la bibliografía de mi tesis tiene 92 páginas en tamaño A4, coordinar sus contenidos y mantener una alta moral en el largo de tiempo que se tarda en elaborar un libro de este tipo. Por ejemplo, Panorámica Poética de Extremadura es un manual donde recojo mis conocimientos de la poesía en la región desde que comencé a estudiar Filología Hispánica en 1974 hasta que lo edité en 2012. Este largo periodo de 38 años se explica por el subtítulo que es Antología del siglo I al XXI. De los libros que ha escrito, ¿cuál es el que más le gusta? Bueno, para un escritor sus libros son como para un padre sus hijos, los quiere a todos por igual, aunque luego esté más o menos emocionado con cada uno. Por ejemplo, con la poesía de Jesús Delgado Balondo estoy satisfecho porque me permitió conocer al poeta y a su poesía, ambos de una trascendencia tan excepcional para mí que fue un hito en mi vida profesional y personal. Y con mi último libro, Mérida Abarcable, 1950-1960, me alegra haber recuperado las vivencias recogidas en sus páginas, que estaban perdidas en el olvido y ahora se encuentran vivas en ellas. ¿Prefiere escribir libros para adultos o cuentos para niños? Me agradan ambas actividades porque lo importante es el placer de escribir. Puedo hacer las dos cosas a la vez. Ahora estoy elaborando un libro sobre Mérida y al mismo tiempo pongo al día mi web, que comparto gozosamente con el profesor Luis Martín. Edito comentarios de libros de otros en mi blog de literatura y difundo experiencias educativas en mi blog de didáctica. La última sobre una actividad con un grupo de alumnos de nuestro instituto. ¿Y por qué se le ocurrió la idea de crear libros infantiles? Por mis hijos. A ella le escribí Mamen y a él Antonio Javier, donde con ellos de protagonista recojo anécdotas, hechos y recuerdos que hoy se hubieran olvidado. Luego le escribí La gallina cuca, El monito travieso y otros con una enseñanza como más vale los sentimientos que el aspecto físico, o debemos evitar el sufrimiento de un semejante, o es necesario cuidar la amistad por su gran valor humano. Posteriormente les escribí cuentos personalizados a los hijos del profesor Pedro González, como Los tres amigos, El malvado Matarife o El dragón Ramón y Miguelillo el ratón, que hablan en chino, es decir, cambian la R por la L. Así cuando se saluda dicen, hola, latón Miguelillo, y el otro le responde, hola, dragón Lamón.
Más tarde le he escrito El caballero de la armadura resplandeciente a María, la hija del profesor Francisco Javier Carmona, para la que pensé que cuando se dormía, un caballero con la armadura reluciente la llevaba en su caballo alado al país de los libros. A mi sobrino y ahijado Jorge va a la selva con su tío Antonio, y a mi nieto Daniel el jardín de las burbujas, donde los niños son muy felices jugando todo el día en un entorno plácido y natural. ¿Tuvo miedo cuando publicó su primer libro, como por ejemplo, a que este no fuera del agrado de la mayoría? No, lo hice de un modo inconsciente. Si lo pienso, no lo edito por pudor. Y menos mal, porque a través de la edición de mis libros no solo difundo mis investigaciones, sino también transmito mis sentimientos, mis intranquilidades y mis reflexiones sobre la realidad, sobre mis lecturas y sobre los temas que me interesan en cada momento. Si tuviera que escribir un libro que trate de la actualidad, ¿de qué cree usted que se podría tratar? Hombre, yo volvería a la literatura didáctica, que fue primordial en el pasado para guiar la conducta de la gente que inculta no sabía cómo actuar en determinadas circunstancias. Y resulta que ahora que somos más cultos y tenemos la sensación de saberlo todo, necesitamos más que nunca esa guía moral, pues todos sufrimos la desorientación provocada por el mundo globalizado. Muchas veces es difícil saber cómo actuar y nos vendrían bien unos puntos de referencia que nos guiaran en esta compleja aventura que es la vida. En segundo lugar, nos gustaría que nos contase de su pasado, de su vida personal y laboral. ¿Cuál es la experiencia de su niñez que recuerda con más cariño? Como bien habéis dicho en la presentación, soy extremeño, nacido en Talavera la Real y vecino de Torremayor durante mi infancia y mi juventud. Luego estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. He impartido clases de lengua y literatura en EGB, ESO, BUCCOU, FP y bachilleratos en colegios privados y institutos públicos de Puebla de la Calzada, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Almendralejo, Mérida y Cáceres, donde he sido profesor de metodología y aprendizaje de la lengua y la literatura en la Facultad de Formación del Profesorado. ¿Qué es lo que más valora de la gente y por qué? Bueno, respondo a la pregunta que me hiciste antes de cuál era la experiencia de mi niñez que recuerdo con más cariño. Sí. Pues la experiencia mayor fue mi familia. Me encontraba tan unida a ella que cuando estaba fuera de casa repasaba mentalmente sus nombres antes de dormir. También recuerdo a mis amigos del pueblo, los juegos en la calle, mis compañeros de instituto y profesores. Me acuerdo de anécdotas también, de logros y de algún que otro traspié. ¿Qué es lo que más valora en la gente y por qué? Pues valoro todas las virtudes que sean transparentes, sinceridad, honradez, respeto por las personas y por las cosas, sensatez y fuerza de voluntad, donde me he apoyado durante estos años. La razón es que es la única forma que tiene el ser humano de aclararse en el mundo, pues si vivir es complejo, lo será más si nosotros lo complicamos con la hipocresía, la mentira, la falta de respeto y la violencia en cualquiera de sus formas. ¿En su camino ha encontrado más competitividad o compañerismo? Pues he encontrado... En realidad lo que me he encontrado es solo, porque el camino que he seguido está poco transitado. Pues para transitarlo se precisa mucho esfuerzo y se obtiene poco beneficio profesional y social. Este camino hay que hacerlo porque sí, como si fuera una sucesión de retos personales, por empeño, por superación personal, por la satisfacción de alcanzar las metas que te vayas proponiendo. Es decir, hay que recorrerlo por pura pasión. La vida humana entre unos y otros la han diseñado en blanco y negro con bastantes tonos grises y por este motivo necesitamos llenarla de color y de emoción, desarrollando nuestras actitudes
para deleite personal y para, entre todos, orgullosos de nuestras cualidades, aportarlas al bien común y mejorar el mundo. ¿Qué es lo que más trabajo le ha costado conseguir? La verdad es que todo lo que he hecho lo he hecho con gusto, porque nunca me ha importado levantarme cualquier día de la semana a las 6 de la mañana para hacer estas cosas, pero todavía queda a nivel oficial mucho que hacer para allanar el camino a la gente emprendedora en algún aspecto que suponga un bien social, sea literario, médico, económico, técnico, cultural, para que el emprendedor dedique todo su tiempo a lo que le apasiona y no a la burocracia o a eludir obstáculos continuos que les impide llevar a cabo parcial o totalmente sus beneficiosos proyectos. En el caso de los profesores emprendedores se hace necesario la creación de una carrera docente. ¿Qué fue lo que le llamó la atención para interesarse por la literatura y hacerse profesor de esta asignatura? Pues la casualidad de cursar filología hispánica. Yo pensaba estudiar turismo precisamente en este centro escolar que entonces era el Colegio Covadonga, porque se trataba de una carrera de 3 años muy completa, pues además de asignatura de Ciencias y Letras tenía Derecho, Administración de Empresas e Idiomas. Pero el colegio se cerró y no recuerdo por qué fui a la Facultad de Letras de Cáceres sin saber qué iba a hallar y casualmente me encontré con mis amigos de COU que se habían matriculado en Filología Hispánica y les pregunté, ¿esa carrera tiene idiomas? Y como me respondieron que sí, me matriculé. Desde entonces me encontré con el mundo maravilloso de la literatura que poco a poco ha ido ganando mi emoción. Finalmente, queremos que nos hable de su futuro. ¿Tiene algún proyecto en manos? Sí, yo siempre tengo proyectos en mente. Después de editar Mérida Abarcable en octubre pasado, pensé elaborar una trilogía que se titule Mérida, ayer, Augusta Emérita, que va a constar del libro citado, de Mérida Laboriosa 1960-1970 que estoy escribiendo y de Mérida Efectiva 1970-1980 que tengo en proyecto. Además, seguiré atendiendo a mi web en colaboración con el profesor Luis Martín, a mi blog y a las actividades que vayan surgiendo. Por ejemplo, ahora estoy pendiente de la edición y la presentación de Para que no habite el olvido, de la poeta Encarna Ponce, madre de vuestra profesora Paula Balondo, la edición del prólogo de Mar de Fondo, una antología del poeta Daniel Casado, la edición de los comentarios de libros que voy leyendo y una conferencia en Montijo sobre Jesús Delgado Balondo. Sé que está jubilado y dedica parte de su tiempo a escribir y a investigar acerca de la literatura en Extremadura. ¿Ha pensado en escribir algo relacionado con nuestra tierra ahora que está en este periodo de descanso? Cuando inicié mi tarea investigadora me propuse que fuera sobre temas literarios de Extremadura y al final lo he conseguido. Ahí están mis 4 libros sobre Jesús Delgado Balondo, que era emeritense y muy extremeño, mi itinerario poético de Mérida y mi itinerario monumental, panorámica poética de Extremadura y Mérida Abarcable. Además, todos me lo han editado editoriales de aquí, la Universidad de Extremadura, la editora regional, la Diputación Provincial, la Fundación Jesús Delgado Balondo. Lo mismo ocurre con mis más de 100 artículos, cuya mayor parte me lo han publicado revistas especializadas de aquí, como la Revista de Estudios Extremeños, el Boletín de la Real Academia de Extremadura, Vitela, los periódicos y Extremadura. Y luego también me han editado el Centro de Profesores, otros institutos y el nuestro en los medios antes mencionados. Acaba de presentar un libro titulado Mérida Abarcable. ¿De qué se trata este libro? ¿Es un libro de recuerdos, de recuperación de una época o de historia? Es un libro de recuerdos sobre la Mérida de los años 50 del siglo XX, cuando la población de tan solo 23.000 habitantes sale de su letargo de siglos e inicia el camino hacia la Mérida actual. El libro, en sus 30 apartados, responde a las preguntas de cómo vivían, trabajaban, se divertían, atendían a la cultura y especialmente a la poesía. Cuidaban su salud, atendían al turismo o practicaban deporte los emeritenses de aquella época. ¿Cuál es el logro del que se siente más satisfecho? Pues globalmente de todo, pues en general he conseguido lo que me propuse hace 31 años en el plano investigador, difundir lo que he investigado durante estos largos años para contribuir, aunque sea de una forma modesta,
al mejor conocimiento de la literatura y la cultura regional. Antes de despedirnos, nos gustaría pedirle que nos leyera un fragmento especial para usted de uno de sus cuentos infantiles. ¿Es posible? ¿Y qué cuento es? ¿Por qué es especial para usted? Bueno, son especiales los dos fragmentos que voy a leer porque están dedicados a mis hijos, ¿no? El comienzo de Mamen es este. Érase una vez una niñita rubia, de ojos azules, redondos carrillos colorados, labios rojos y simpática. Se llamaba Carmen y por eso le decían Mamen. Llevaba 9 meses en el mundo muy contenta, pues hasta ahora solo se había dedicado a dormir, comer y jugar. En un día cualquiera de su corta existencia, después de tomar una papilla de cereales y un buen zumo de naranjas, Mamen fue llevada por su mamá Carmen a la cunita. Allí quedó bien arropada y acompañada por su canaria Mari, una pajarita de plástico que tocaba una bonita y dulce canción tirándole de una anilla, y a la que Mamen mordía su pico puntiagudo. Nada más dormirse, se colocó sus alitas de suave algodón, como hacía siempre cuando dormía, y se fue a volar entre nubes esponjosas con sus amiguitos y amiguitas. Y el comienzo de Antonio Javier es este. Hola, me llamo Antonio Javier Salguero Pérez, pero me dicen Antonio, como le decían a mi papá antes de que yo naciera. Ahora a mi papá lo llaman en casa con tú, chacho, o algo parecido. Es decir, que le he quitado el nombre a mi papá sin proponérmelo, pobrecito. Nací en Badajoz. Mi papá, cuando me vio por primera vez, clamó: «Se parece a del arrugado que nací». Y la enfermera le contestó un poco molesta: «¿Qué se va a parecer a si es un niño muy guapo?». A mi papá le perdono este fallo porque el pobre estaba muy nervioso y no se le ocurrió otra cosa más bonita. Pero después, como fui un niño muy glotón, dice que me puse precioso. Tenía el pelo, por pelo, una pelusilla como la de los patos, los patitos. Más tarde me salió un pelo rubio finísimo, la cara redonda con unos carrillos pronunciados, la piel blanca. Era tan blanco y tan rubio que cuando íbamos de vacaciones me confundía con los extranjeros nórdicos que me miraban extrañados al ver a mis padres que eran españoles. Ahora he cumplido 1 año y medio y me hierve la sangre. Tengo siempre muchas ganas de jugar, de moverme. Bueno, don Antonio, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Muchas gracias por habernos dedicado este tiempo y despejar nuestra curiosidad acerca de su camino por el mundo literario. Muchas gracias a vosotras, a vuestros profesores y profesoras que colaboran en el mantenimiento de Radio Mérida y a mi recordado Instituto de Mérida Augusta. Deseo que Radio Mérida y vosotras tengáis una larga vida radiofónica. Gracias a todos. Nosotros esperamos que haya estado cómodo y haya disfrutado en este espacio tan especial para nuestro centro como es nuestra emisora de radio escolar. Le animamos a que siga escribiendo esas ideas maravillosas en los papeles que luego se convertirán en libros y cuentos. Nos despedimos de este programa, pero volveremos pronto, aquí en Radio Mérida. Hasta la próxima. Solo buscan presupuesto. Yo voy siguiendo la huella de algún perfume barato, el brillo de una botella.